Primero, bienvenido, tenemos un intérprete, Dani Acosta es un intérprete profesional y queremos que sea un evento muy lindo, por eso le hemos invitado a Dani. Quiero darle la bienvenida, mi nombre es Magali Torres y como fundadora y directora de este centro, pues es un gusto el primer año que celebramos el Día de la Mujer en nuestro local, ¿no? Y eso es gracias a Dios, gracias a los políticos de Lynn que confiaron en nosotros. You want me to start? Also, my name is Magali Rowe, and I am the founder and director of this center, and I'm very grateful to have all of the politicians and everybody that's been supporting our center. Y tenemos este lindo día que celebramos el Día Internacional de la Mujer. We have this beautiful day where we celebrate International Women's Day. Y Latina Center MARIA significa en la M, mujer y madre, en la A, auténticas, porque todas somos únicas, modelos hechos por Dios, irrepetibles. So Latina Center MARIA, M stands for mother, and also in what would be in Spanish, women, and then A stands for auténtica, authentic. R, restaurada, porque and R, restored. Porque qué mamá, a qué mujer Dios nos restaura cada día, como el alfarero a las vasijas. Because as women, as mom, God restores us every day to be the potters of our lives. En la I, inteligentes, porque Dios nos ha creado tan inteligentes como los varones. And I, intelligence, because God has created us just as intelligent as men. El de las A es por amorosa, porque no hay mayor referencia del amor de Dios en la tierra que el amor de la mamá. And A would be translated into loving, because there's no greater love or equal to than that of a woman's love or a mother's love, just as God's is. Por eso, todas somos María. Digan conmigo, todas somos María. So everybody say with me, everybody's Maria. Everybody's María. Y acá tenemos en este panel una muestra de nuestras mujeres latinas que nos van a hablar de sus retos que ellas cada una han tenido en este país, ¿no? And today we have a panel of Latinas that have shown us a representation of what it is to have effort in this country. La primera ronda va a ser que se presente, ¿no? 2 minutos cada uno para que las conozcamos, se presentan. We're going to give 2 minutes each to introduce themselves, and we're going to start with our first panelist. Empezamos con la doctora Jennifer. Buenas tardes, es un honor estar aquí con todas ustedes y ustedes. Me llamo Jennifer Mezquita, yo soy la rectora de North Shore Community College. Hello, I am Jennifer, can you repeat that name? Mezquita. Mezquita, yes. Go ahead, just if you could give me like, yeah. Y yo soy la rectora o provost, como se dice en inglés, de North Shore Community College. Que I'm the provost of North Shore Community College. Y también tenemos una localización en Denver también. We also have a location in Danvers. Sí. Entonces, soy de la República Dominicana, nací allá. I am from Dominican Republic. I'm born there as well. Y yo ingresé aquí a los Estados Unidos cuando tenía 10 años. And I immigrated to the U.S. when I was 10 years old. Y sinceramente que no sabía hablar inglés. And honestly, I didn't even know how to speak English. Y ahora tengo problemas con hablar el español. And now I'm speaking Spanish. Así es que necesito que me ayuden esta noche, pero sí, es un honor estar aquí con todos ustedes y espero darles más información sobre mi historia. So I would appreciate your help, and also I will be sharing a little bit more of my story in this evening. Nancy Pena, soy guatemalteca. My name is Nancy Pena. I am Guatemalan. Emigré a Estados Unidos hace 24 años. I came 24 years ago when I immigrated from Guatemala. Soy periodista. I am a journalist. Y también tengo el privilegio de trabajar como una lead on public education navigator para Pena Cancer Institute. And I also have the privilege of being able to work as a navigator in español tiene que haberlo dicho. Sí, es una navegadora de pacientes oncológicas para Pena Cancer Institute. Y trabajo, mi especialidad es ginecología, oncología. Lo que es navegación es acompañamiento al paciente, educación a las pacientes cuando vienen con un abnormal funding o un Papa Nicolau abnormal. So my specialty is to be able to educate clients or patients when they come into our center and being able to help them navigate this area. Y estoy muy agradecida con Magali de haberme invitado hoy acá y conocerlas a todos ustedes. Muchas gracias. And I'm grateful with my colleague for being allowing me to come here in this place and inviting me, and I'm very grateful to be here with all of you guys.
Hola, buenas tardes, soy Maria Vega. Hello, my name is Maria Vega. Soy una mamá de 4, vivo aquí en Lynn, he criado aquí en Lynn desde los 2 añitos. And I'm a mother of 4, and I've been living here in Lynn since I was 2 years old. Mi vida entera yo estudié aquí, trabajé aquí y aún he criado mis hijos aquí. My whole life I have studied here, and I have also worked hard here. Prácticamente ahora trabajo lo que es la área de salud. And today I'm working in the area of healthcare. En educar a los pacientes, en abogar para sus necesidades hacia el sistema de salud. Assisting patients to be able to advocate for themselves in the area of health and in their own health as well. También ayudo a los médicos a hacer la historia apropiada del paciente, en explicar a través de códigos de medicina la historia real de lo que tenga el paciente. I also help doctors be able to create an appropriate history that's a medical history according to codes that we need to use and according to the patient's health. Además de eso, también tengo un rol al lado de la doctora Mezquita en el North Shore Community College como parte de la junta directiva. I also have a role along with Dr. Mezquita. También soy notaria pública y trato de ayudar en otras áreas en la comunidad donde promoveo informaciones de cosas que están pasando para que la información realmente llegue a donde tenga que llegar. I also have a notary where I am able to transcend information where it needs to go to. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Maria Carrasco. Hello, how's everybody doing? My name is Maria Carrasco. He estado aquí en Lynn más de los años que he vivido en mi país nativo, la República Dominicana. I've been here in Lynn, Massachusetts since I've come from my country, Dominican Republic. Más de 40 años. For over 40 years. Y le puedo decir que esta es la ciudad que yo escogí. Es el sitio que me ha gustado desde que vine. Nunca me he mudado. I can tell you this is a city that I chose and I've never moved away. Y he formado parte de Lynn y mis hijos estudiaron aquí. Yo no estudié aquí, porque cuando vine ya tenía mis estudios como maestra en la República Dominicana. When I came here, I had already studied my profession as a teacher in Dominican Republic, but my kids and my children have been able to educate themselves here. Algo que sí le puedo decir es que comparto un poquito de Maria Vega y es que también formé parte de la junta del Community College por 5 años. Something I can share about Maria Vega is that she's been part of the board for 5 years at North Shore Community College. Y fui puesta ahí por en ese entonces era el gobernador Dibol Patti. And I was put there by the governor at that time. Fui la primera latina. I was the first Latina on it. Para mí fue un honor. Para mí fue un honor y un privilegio. También tengo el privilegio de decirle que llegué a ser aquí en Lynn la primera persona latina, tanto masculina como femenino, que pudo tener un puesto político en esta ciudad. And it is an honor to be able to say that I was the first Latina to be able to have the privilege, as well as a feminine and masculine, to be able to have a political role here in the city. Y eso fue en el 2007. Buenas tardes a todos, mi nombre es Sonia Torres. Hello, good evening everybody, my name is Sonia Torres. Tengo 7 años de estar en este país. I've been in this country for 7 years. Pues yo más antes trabajaba en restaurante. I used to work in restaurants Trabajé 6 años, for 6 years, pero ahora pues he cambiado de trabajo. but now I've changed jobs. Hoy soy driver, ando llevando muchachos especiales a las escuelas. I am a driver now where I drive children with special needs to school. Y eso lo hice gracias a Dios que he podido estudiar inglés. And I did it thanks to God after being able to learn English. Eso me ayudó mucho a mí a cambiar de trabajo. It helped me to be able to switch jobs. Porque eso pues de trabajar en restaurantes bastante pesado, el calor y todo eso. Because working in restaurants is very difficult with the heat and everything that comes with it. Pero gracias a Dios a Latina Center MARIA, a la maestra Magali. But thanks to Latina Center MARIA and the teacher, Ms. Magali, Y a todas las organizaciones que nos están apoyando. and all the organizations that are supporting us.
También he sido beneficiada con una beca. I've also been, I've been able to receive a degree, Ellos me or a pagaron, scholarship, sorry. ellos me pagaron un curso como para que yo pueda cuidar ancianos. They've been able to fund my course where I am able to take care of elder people. Y ahí esa es mi meta, pues poder trabajar también sobre eso. And that's my goal, to be able to work in that position. Gracias a todos ustedes. Thanks to all of you. Y les digo a mis compañeras que hay que seguir, que sí se puede. And I tell my women colleagues that to continue working hard because it's possible. Okay, so before, antes que vamos la segunda ronda, que cada quien va a contar sus retos. Before we go into the round where each person will share their challenges, Quiero invitar a los concejales, por I want to favor. invite our councilmen También lo que vino a representar el senador Crichton, por favor. and our representative who came to represent Senator Crichton. No, vino a representar. ¿Necesitas sillas? No, yo no están aquí parados. Buenas tardes a todos. Good evening, everybody. ¿Cómo están? How are you? Nos vamos a juntar todos. En Guatemala dice que donde cabe uno, caben dos o tres. They say in Guatemala where one fits, two or three will. So, aquí vamos a caber todos. So we're all gonna fit, no worries. Mi nombre es Obed Matul, soy concejal del Distrito 2 aquí en la ciudad de Lynn. I am Obed Matul. I am the councilman here in District 2 of Lynn. Me acompaña el concejal Coco Alexson del Distrito 3. I'm also accompanied by El más popular de la ciudad. El amor de las Marías. the love of Maria's. Y también está el concejal Natasha Meji Medri, que es concejal del Distrito 4. Also councilman District 4. Do you want to say something before the court? Yeah, you go, ladies first. Yeah, ladies first. Hi everybody, my name's again Natasha Mejimadri. I just want to say thank you for inviting me. Hola a todos, yo soy Natasha, gracias por invitarme. I'm just very happy to celebrate International Women's Day. It's also my mom's birthday, which is also super special to me. So I might have to leave a little early because we're celebrating today. Estoy agradecida por poder estar aquí con ustedes celebrando el Día Internacional de Mujeres, pero también hoy es el cumpleaños de mi mamá. Entonces si me voy temprano es porque vamos a ir a celebrar a mi mamá. Just move there. It's okay. Hola, mi nombre es Coco Alonso. Hello, my name is Coco. Vengo de Filipinas. I come from the Philippines. So 25% de lo que hay en las Filipinas es español. So I speak a little bit of Spanish because in the Philippines we speak about 25%. But I'm not going to speak Spanish. Pero no voy a hablar español. Because I might butcher some of the words. Porque tal vez lo puedo hacer un poco extraño. But I would like to introduce a young man very active in the city and now a new member of Ward 3. Pero quiero introducir a un joven que está bien activo en la ciudad y ahora en el Distrito 3. But he is, Ubed said he's still Ward 2, but let's give it up for Amari. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Amari. Hola a todos. Hello, my name is Amari. How are you guys? Mi español es mal, así yo hablo solo inglés ahora. My Spanish is not that great, but I mostly speak English. Mis abuelos muévete aquí en Unidos Estados para de 30 años o 40. Yo My no sé. grandparents have been here in the U.S. for about 30 years. De Puerto Rico, así. From Puerto Rico. On behalf of Senator Crichton, he is honored that you guys invited him to come here and congratulates all you guys. De parte del senador Crichton, estamos bien agradecidos que nos invitaron aquí y felicita a todos. So, congratulations to all of you guys who are trying to make a difference in your life to change your families. Así que felicidades a todos que están tratando de hacer un cambio para ustedes y sus familias. It still amazes me that you guys are still fighting and not giving up just because of all these obstacles. Estoy bien asombrado que siguen luchando, no importando los obstáculos. And you guys keep striving and continue to do all the great things that you guys do for your families. Sigan para adelante y sigan haciendo todas las cosas buenas que hacen para sus familias. So, thank you guys. Gracias. Soy
un honor para nosotros poder estar aquí y compartir con ustedes. It's an honor to be able to be here with you guys, being able to share. Y asimismo honramos a las damas que están aquí. In the same way we honor all the women that are here. Muchas gracias por todo el trabajo que han puesto en la comunidad. Thank you very much for all the effort you've done in our Por community. ejemplo, no solo a nosotros los masculinos, sino también a las jovencitas. You've been a great example to all the men and all the young ladies. Que tienen un futuro grande, que ustedes están abriendo camino para ellas. They have a great future because of the paved road that you're opening for them. Así que les honramos a ustedes. So we honor all of you. Y personalmente también honro a mi esposa que está conmigo. Oh. Si no fuese por ella y por mi hija, yo no podría decir que estoy aquí ante ustedes como un concejal en la comunidad. If it weren't for my wife and my daughter, I wouldn't be here standing as a councilman with you guys. Y asimismo esta tarde, en nombre de la Cámara de Concejales de la ciudad de Lynn, In the same way, as part of the council in the city of Lynn, queremos honrar a Magali Torres, a quien también honro públicamente, personalmente. Me ha dado muchos consejos desde hace años atrás. La conozco desde creo que hace 7 años atrás, cuando nosotros, 8 años, porque nosotros acabamos de empezar nuestro negocio y las Marías estaba ya empezando a levantarse. we also want to honor Magali because she's been advising me since about 8 years ago. Entonces hemos tenido una relación muy profesional y muy buena, una amistad muy hermosa, y hoy honramos a su persona. So we honor her as we have had En nombre de todos los concejales de la ciudad de Lynn, queremos darles el reconocimiento por ser la persona del año, y la cual Magali fue reconocida por la... In the name of the city council, we want to honor you as a woman of the year. Ella fue reconocida por Essex Media Group como la persona del año hace unas semanas atrás. A couple of weeks ago, she was acknowledged to be the woman of the year by Essex Media Group. Entonces hoy nosotros de parte del consejo pues le honramos también y le reconocemos como la persona del año. So wow. Una foto. Vengan a la pantalla. A ver los autógrafos. Look over here. Una sonrisa. Gracias. Maribel, una contigo, ven. Gracias. Cindy, do you mind taking one with Mirabel? No, you put it over Peter. Cheese. Y otra con la... You know your hand is holding. Y otra con la que están aquí. A ver, que salgamos todos. Yeah, you join. Natasha, Se ponen acá. can you get up here for the picture? Okay. So aquí todos ustedes ahí, nosotros nos ponemos acá ustedes para que no se... Yeah. Ahí. There's plenty of them. Okay. Muchas gracias. Disculpas que varios de nosotros nos vamos a tener que un poco temprano, solo que también tenemos otro evento que es a las 6, entonces, pero... We also apologize that many of us have to go already as we have another event we have to attend. Ya, muchas gracias que su agenda tan llena y hacer un espacio de ir aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Thank you very much for coming with us and being able to make space so that we can all be here together. Do you want to introduce yourself, please? Hi, my name is Sandy Inchwitz. I'm running for Democratic State Committee Woman. Hola, yo estoy corriendo para el Comité Demócrata de la Mujer Demócrata del Comité. Y también quiero que Jackie, can you introduce yourself? Jackie is the Vice President of Union Coalition, please. Yes. Hola. My name is Jacqueline Fitzhugh, and I am Vice President of New Land Coalition, and I am... Hola, yo soy Jackie y soy la vicepresidente de New Land Coalition. And I am so happy to be here and see all the beautiful faces. Y soy tan feliz de estar aquí, ver todos los rostros felices. And just, you know, just the family, and that you guys look strong and happy. La familia que se ve fuerte, feliz. Learning and growing. Aprendiendo y creciendo. Gracias. Hi, I'm just a
guest here. My name is Carol Gonzalez. I'm from the Office of Health and Human Services, and I'm here to see all the good work that's happening here. Hola, yo soy invitada y soy de Servicios de Humanos y Salud y solo estoy aquí para poder ver cómo está todo. Muchas gracias. Y también, gentleman. Oh, my name is Joseph Jellman. Yo soy Joseph Jones. I'm a member of the Lions Club here in Lynn. Soy parte del Club Alliance de Lynn. And I'm also a candidate for the Register of Deeds. Y también soy candidato para el registro de Deeds. And I want to thank you for having me here today. Y les quiero agradecer por tenerme aquí esta noche. Okay, entonces ahora seguimos con la segunda ronda y que cada una de ustedes pues haga un retroceso en su historia, ¿no? Y los retos más fuertes que les tocó enfrentar aquí. We're going to go to our next round, and maybe all of us are going to be able to share what were the challenges that you faced that maybe being able to share part of that season. Tienen entre 5 a 10 minutos. You have between 5 to 10 minutes. Ya está. Ya empezamos con el hilo otra vez. Derecha y izquierda. Sonia, Bueno, yo el reto más grande que he tenido al llegar aquí al país The greatest challenge that I've had since I've come to this country ha sido el de no saber inglés. has been not knowing English. Ese ha sido el reto más grande y pues por otra pues el trabajo. It has been the greatest challenge along with working. Pero ahora pues ya me siento un poco mejor porque ya aprendí un poco de inglés. But now I feel much better because I've been able to learn English. Entonces, y eso a mí me dio el valor como para poder yo hacer otro tipo de trabajo que no era posible. And this gave me the courage to be able to do work that I otherwise wouldn't have been possible for me. Ya, entonces, pues yo me siento muy contenta con Latina Center MARIA porque nos enseñan inglés y todo. So I feel very happy with Latina Center MARIA, who has been able to teach me English. Y eso pues le da más fuerza a uno y todo, y uno dice, bueno, yo sí puedo, dice. And this gives us greater strength to be able to say, yes, I can do this. Ya, y les digo aquí a mis compañeras que hay que venir a clase, hay que estudiar, hay que aprender y que muchas puertas se abren. And I tell my colleagues, we need to come to class, we need to study, we need to do our thing so that more doors can open up in our lives. Pues eso sería todo y muchas gracias a todos los que nos están apoyando para que esto se lleve a cabo. And thank you very much. That's really all, but I want to thank all the organizations that are able to support and make all of this possible. Okay. I believe that... Perdón, cuando Magali me dijo a mí los retos, yo pensé solamente en los retos que no los míos solamente, sino en muchas mujeres. When Magali told me about challenges, I didn't think about just the challenges that I have, but also other women have. Sí, especialmente las mujeres que vienen pasando las fronteras. Especially women that are crossing the border. Y la razón de por qué venimos aquí. And the reason for why we come here. Muchas veces en los países de nosotros, often in our country, debido a los gobernantes, malos gobernantes, due to bad governors, la violencia, violence, la pobreza, poverty, es lo que nos impulsa a nosotros a venir aquí. It pushes us to come here. Y cuando estas mujeres pasan por las fronteras, and when these women come through the borders, es peor todavía. It's worse even then. El riesgo de ser violada, because the risk of being raped, el riesgo de ser asesinada, the risk of being murdered, el riesgo de ser vendida, como se llama la trata de blancas, como si fueran prostitutas. and the risk of being sold like in a black market or trafficked like prostitution, es todavía mayor. Is still worse. Para esas mujeres que vienen sin documentos a este país. Yet women still face these barriers as they try to get their documentation in this country. Muchas veces la gente me pregunta a mí, ¿por qué ustedes dejan su país? No es porque queremos. Many people ask me, why do you leave your country? It's not because we want to. Nosotros no queremos dejar nuestro país. We don't want to leave our countries to come here.
mucho es la pobreza, It's poverty, la falta de trabajo, the lack of work, la violencia, violence, y las drogas, la drugs, prostitution, y sobre todo los malos gobernantes. and overall the bad government. Y lo peor es que muchas veces venimos aquí, And worst of all is that when we come here, poder cruzar esas fronteras y nos encontramos after crossing that border and we come here to find ourselves, con personas que dicen que nos quieren ayudar, with people that tell us they want to help us, empleadores, with people that are, pero nos convierten en esclavas. but they convert us into slaves. Y desgraciadamente esas personas muchas veces son nuestros paisanos. And often those people are our own people. Eso ha pasado aquí en este país y sigue pasando. That has happened here in this country and it continues to happen. Entonces yo sé que esa lucha de nosotras, las mujeres, desde que nacemos en países donde no se nos respeta debido a nuestras, a que somos mujeres. And due to us being women, we know that we're not respected in our own countries just due to the fact that we're women. Pero cuando venimos aquí todavía es peor a lo primero. But when we come here, especially in the beginning, it's even worse. Le puedo decir que sí es triste pensar que nuestros paisanos se aprovechan muchas veces de nuestras gentes que vienen desprotegidas. I can tell you that it is very sad to see that our own community takes advantage of people that don't have protection. Esos mismos empleadores de nuestra gente son los que te cogen los documentos y te los esconden y siempre te acusan de que voy a llamar a la migra. It's the same employers within our own community that threaten us saying that they're going to call immigration. Yo no pasé por eso, pero sí le puedo decir que cuando yo vine a este país tenía más de 30 años. It was not my personal experience, but when I came here after 30 years, Y dejé mis hijos. I left my children back at home. Y cuando uno trabaja, And when you work, teniendo que mantener una casa aquí having to support a household here y también una casa allá, and a household over there, es bien difícil, es terrible. it is terrible. It's very Porque difficult. nunca te alcanza, It's almost like it's never enough, especialmente si no sabe el idioma. especially when you don't know the language. Los trabajos más, y Sonia lo dijo, los trabajos más pesados The jobs that are most difficult, as Sonia said, y los menos pagados and the least paid lo hacen esas mujeres que vienen sin documentos. are done by those women that don't have their documentation. Son las mucamas, son las que trabajan como sirvientas en casa de familia, Women that are those like housekeepers or even like servants in a household. son los que trabajan en los campos, Those that work in the fields. pero a mí me tocó trabajar como cuando vine aquí, como no sabía inglés, como muchas personas, me tocó trabajar, sí, haciendo zapatos. And as many who didn't know English, when I arrived, I had to work making shoes. Lynn tiene historia de ser la ciudad de los zapatos. Lynn has a history of being the city of shoemakers. Y eso me pasó, tuve que trabajar ahí. And that's where I had to work. Hay muchas cosas que son tristes, lo único There are many things that are sad, but the one thing es que hemos podido sobreponernos porque en ese tiempo que yo vine is that we've been able to overcome, because at the time when I came, teníamos recursos como es North Shore Community College, we had resources like North Shore Community College. que daba inglés como segundo idioma y no importaba qué nivel de inglés tú tenías. Who gave classes English as a second language, no matter how much English they had. Desde el comienzo, And from the beginning, ahora es diferente. now it's different. Pero la clave en todo esto está en que tenemos que ser, esto nos convierte a nosotros en lo que se dice resistente, fuerte. But the point of all of this is that us as women, we need to be resistant, we need to be strong. Y programas como el de Magali Resilient and strong. And the program, just like Magali's, nos da los conocimientos it gives us understanding para poder seguir, para poder ser competitiva. to be able to be competitive. Como dice Sonia, ya ella no trabaja haciendo labores pesadas As Sonia said, she no longer works in heavy labor. porque tuvo los recursos que le dio She a had Magali, the resources that she was able to obtain from here in que Magali, es el inglés. which is English.
Ahora mismo Now, tenemos los recursos de la tecnología, todos tenemos un teléfono. we have technological resources and we all have cell phones. Antes no había traductores. Before, there were no interpreters. Ahora tenemos esos recursos y tenemos que aprovechar cada momento. Hacer de un día, 1 hora al día para aprender. But now that we have it, we should practice at least an hour a day. Tenemos que hacerlo porque es lo único que nos va a sacar del círculo de pobreza por el cual vinimos a este país. We need to do it because that'll take us out of the circle of poverty from which we came to this country to be able to overcome. Y también nos va a hacer a que nuestros hijos, nuestros familiares se sientan pues orgullosos de nuestros logros. And also doing it for our children and our families to be able to feel prideful for us. No sé, hay tantas cosas, pero yo no quiero irme con algo negativo. También quiero decir que sí tenemos muchas mujeres. I don't want to just leave off on a negative note, but we have a lot of women that are Latinas. Que son ejemplos a seguir. That are an amazing example in Lynn. Mujeres latinas que han llegado al espacio y han estado en el espacio por 5 días. Latino women that have been in this space for 5 years. Sí. Y tenemos también mujeres como, y esta, Lynn Ochoa, la primera mujer hispana. Lynn Ochoa, who was the first Hispanic woman. Dolores Huertas, que fue una mujer que luchó por los derechos laborales. Ms. Huertas, who also fought for rights. Sí, y tenemos también otras mujeres aquí en estas ciudades que son mujeres negociantes. We have many business women that are here in the city. En esta ciudad, y son latinas también. And they're Latinas as well. No quiero dejarle todo lo deprimente de lo que hemos pasado, pero eso es lo que nos hace fuerte para convertirnos en estas mujeres de últimos que les mencioné. But this is what makes us to become the strong women that have mentioned. Para hablar de barreras que uno pasa aquí, yo vengo de otro ángulo un poquito diferente. To tell you about governors that come to, I come from a different place. So, veniendo de una familia puertorriqueña, Coming from a Puerto Rican family, por un lado tengo un privilegio pequeñito, ¿verdad? on one end I have that small privilege, right? Pero, ¿qué pasa? Que como quiera tengo un rostro de hispana, But what happens is that I still have a Latina face, en cual este espejo muchas veces es la puerta que no te dejan abrir. in which it becomes a mirror that does not allow you to have or to live. Pero uno tiene que ser más astuto. But we need to be more prudent. Can you repeat that? Sorry. Uno tiene que ser más astuto del que te está mirando. But we need to be more cunning than those that are against us. Si quieres realmente hacer algo, tú tienes que ser más listo. If you truly want to do something, you need to be more ready, more prepared. Y eso se hace con buenas modales. And we do this with great models. Cuando ya yo tuve mis 4 hijos, When I had my 4 children, yo me divorcié I was divorced por no estar feliz. because I wasn't happy. Abrí el libro de la vida un día y yo dije, está vacío. I was reading the book of life one day and I said, what am I doing? Y eso no es fácil porque la chiquita tenía ni 3 meses de nacer. And that wasn't easy because my kids were only born after 3 months. Vendí la casa, I sold the house, regalé fornitura I gave away all the furniture, y comencé desde cero. and I started from zero. Volví a la misma casa que hoy soy la dueña. I bought then a new house and now I'm old. Ahora, si tú ves que alguien se fija en ti, Now if you see that somebody has an eye on you sea en tu vida profesional, in your professional life, sea en un centro como este, or in a center like this, sea pasando en la calle que alguien te ve y te dice, oiga, allí hay una oportunidad. or in the street where you're walking and somebody might tell you, hey, there's an opportunity over here. No le tengas miedo Do not fear y dale. and go for it. Conozca. Go get to know. El que no sale de su jaula, Those that don't get out of their no cage. va a florecer. El que no sale de la jaula, He who does not get out of their cage no florece. does not flourish. Yo trabajo en el famoso laguito aquí en Lynn, I work here what they call the Laguito, which is the Lynn, Lynn Community Health Center, here in Lynn. el Centro Comunidad de Salud de Lynn.
Tengo 13 años ahí. I've been there for 13 years. Y tuve la suerte de encontrarme con personas que me miraban. And I was lucky to be able to meet people that saw me. Y me decían, María, te queremos allí. And told me, Maria, that's where we want you. Yo le dije, ¿con qué tiempo? And I said, what time? 4 hijos, 2 4 trabajos, children, 2 jobs, deportes, sports, mi mamá, mi abuela, my mom, my grandmother, además familias por ser la más vieja de las nietas. and family, about being the oldest of the granddaughters. Tenemos una carga muy fuerte. We have a heavy burden to carry. Pero el que no saca tiempo, como dijo, For those who don't get out on time, si no sacas y pones tu lista de importancia, if you don't go out there and make your list of importance, nunca vas a superarte. you will never overcome. Te digo que en el 2016 saqué un doble asociado. In 2016, I had a double associates. En el 2020 aproveché la pandemia y saqué el bachillerato. In 2020, during the pandemic, I took advantage and I got my bachelor's. Y ahora solamente me faltan 2 clases para la And maestría now I need 2 classes for my en master's degree administración pública. in public administration. Yo le enseñé a mis hijos que aquí hay que estudiar. I showed my children, here we need to study. Y el sacrificio no es solo mío. And the sacrifice is not just mine. Ellos también sacrificaron a su mamá. They also need to sacrifice. Porque a veces no pensamos que ellos también necesitan de nosotros. Sometimes we forget that they also need from us. Pero poniendo una tanda, una agenda bien apretadita, But putting a very well prepared agenda, tú puedes hacerlo también. you can do it as well. Como les repito, mi nombre es Nancy, soy de Guatemala. Again, my name is Nancy. I am from Guatemala. Y obviamente todos tenemos una historia diferente y única. Obviously, we all have a different story to tell. Antes de yo venir a Estados Unidos a trabajar, yo había entrado 3 veces como periodista, entonces tuve el privilegio de tener mi visa en Guatemala para salir a trabajar a otros países como periodista. Before coming here, I had the privilege of being a journalist back in Guatemala, so I was able to travel to other countries. Y pues vine 3 veces acá. Una de las ocasiones que vine fue a trabajar y cubrir al presidente Clinton. I was here in 3 occasions, and in one of them, I was able to work with, you said, Lincoln? I was able to represent Clinton. Presidente Clinton. Oh, Clinton. Sorry, I was like, that was really old. Oh my God. You've been here a long time. Sorry, go. I'm so sorry. You should. That's fine. So, bueno, en Guatemala, obviamente como ser periodista, uno se relaciona con diferentes periodistas de todo el mundo. In Guatemala, we're able to relate with different journalists around the world. Y pues tuve la oportunidad de casarme con alguien y pues vinimos a Estados Unidos porque era de acá. I had the privilege of being able to marry somebody, and we were able to come to the U.S. together. Entonces vivimos en Guatemala 2 años y luego decidimos mudarnos a Boston. So we lived in Guatemala 2 years, and we decided to come live in Boston. Pero cuando llegamos acá las cosas no estaban funcionando bien y tuve que divorciarme. But when we got here, things were not working very well, so we decided to get divorced. Y me quedé sola en un área es un área, vamos a decir, bastante afluente, de mucha plata, vamos a decir Ipswich. And I was left alone in an area named Ipswich where there was a lot of affluence of wealth. Y el asunto era que yo se hablaba un poco de inglés básico, pero no me podía desenvolver 100%. And although I could speak a little bit of English, I could not develop myself to 100%. Y cuando me divorcio tengo que separarme y tuve que buscar casa aparte, tenía unos ahorros. When we got divorced, I had to seek a home, and even though we had savings, entonces utilicé mis ahorros, compré un carro viejito. I used my savings, I bought a really old car. Y con eso empecé a trabajar cuidando una nena. And then I started to care for a little girl. Por 3 años. For 3 years. Siendo profesional, Being professional, cuando uno viene acá, uno piensa que uno quiere trabajar en su carrera. when we come here, we think that we want to work in our own career.
Y yo estaba buscando trabajos en periódicos, pero como no hablaba el inglés. I was working on newspapers, but since I didn't speak English, entonces me dediqué a, soy muy autodidacta. I dedicated myself because I'm very self-sustaining. Y lo que hacía es que me explicaron, y me mudé a un pueblo también vamos a decir, americano, porque yo es que no conocía a Lynn, no conocía a Lowell, no conocía a pueblos hispanos. And I became very focused, and I had to move to a community where there was a lot of what we would say American folks or white folks, because I wasn't used to being in a city like Lynn or other cities like that. Yeah, so yo no tenía cultura de dónde están los latinos. I didn't have a sense of where the Latin culture was. Y estuve viviendo en pueblos, obviamente, vamos a decir Salisbury. So I was living in towns like Salisbury. Nada que ver de latinos, tal vez habrá uno o dos. Which had little to no Latinos, maybe one or two. Entonces me dijeron que en la biblioteca podía sacar una tarjeta. So they told me that at the library I could get a card. Y rentar libros y películas. Take out books and movies. Entonces, todos los días, todas las semanas iba a la biblioteca a sacar 5 o 6 películas. So every day I would go to the library, get 5 or 6 movies. Miraba la misma película 4 veces. I would see the same movie 4 times. Para aprender el inglés. To learn English. Pronunciación. Pronunciation. ¿Qué significaba finalmente la película? What the movie actually meant. Y por último, disfrutar la película. And finally, to enjoy the movie. Así aprendí inglés. Luego ya me indican dónde hay latinos, ¿verdad? Me dicen en Lawrence, en Lowell. Yo digo, ¿dónde es eso? And then I began to meet more people in the Latin community. They would recommend these places, and I would say, oh, where's that? Y finalmente conozco ya más gente hispana y me ubican. Now I know more Hispanic people. They invite me. Aprendí que habían estos centros de inglés y yo no sabía eso por 2 años. And I learned that there were English centers, and I didn't know that for years. Luego me inscribo en Boston, tomo el tren todos los martes y jueves y voy a tomar clases en Boston de inglés. Then I registered in Boston and started taking English classes there. Y ya, gracias a Dios, obviamente se me abren las puertas. And thanks to God, doors began to open. Y pues hoy día, como les comento, soy periodista, tengo un canal de televisión, pues vamos a hacer un canal donde produzco contenido educativo. And now as a journalist and with our documentation, we're able to produce a news channel where I bring education. Y les comento que todos ustedes tienen derecho a accesar al canal local. And I want to tell you that you all have access to this channel. Ustedes como residentes de Lynn, si tienen Comcast, all of you residents of Lynn, if you have Comcast, pueden ir a registrar al canal local que es LCTV, que está acá atrás. And you are able to access the channel, which is LCTV. Se registran, no sé cuánto cuesta con ellos, pero do you know how much it costs to register in LCTV person behind the camera? It totally $25 per year. A year. Yeah. $25 al año. Usted tiene derecho a calcular esa cámara que tiene él. With $25 a year, you can grab that camera, just like the one he has. Puede tomar las clases con ellos. You can take classes with them. Y ustedes pueden empezar a producir su propio programa de televisión. And you can create your own program, a television program. Y lo pueden hacer en español. And you can do it in Spanish. Y pueden aprender a editar. Yo tengo cursos, tengo tutoriales en YouTube donde ustedes pueden aprender a editar en el teléfono. And you can learn how to edit on your phone, and I have tutorials on YouTube. Luego de que ustedes editan su programa, after you edit your program, lo traen al canal, you bring it to the channel, o le piden a ellos que ellos lo editen por ustedes, or you ask them to do it for you, y ustedes ya tienen un show. And you have a show. Okay. Cuando yo traje el show a Lowell, porque es mi canal local en Lowell, when I brought the channel over to where I live, which is because this is a local channel, el motivo que me hizo tener ese programa, the motive that brought me to have this channel, es porque a mí me gusta ver mucho el History Channel y Discovery Channel. is because I love to see educational programs like Discovery Channel. Y en el Discovery hubo una producción de casi 3 meses. In Discovery there was a production of about 3 months de las peores cárceles de Latinoamérica. Of the worst prisons in Latin America. Entonces mi pregunta fue, ¿cómo es que el Discovery invierte millones de dólares? And it was amazing to see the story how they invest millions of dollars para ir a buscar las peores cárceles de Latinoamérica. To go seek the worst prisons in Latin America. En lugar de invertir esos millones de dólares. Instead of investing these millions para mostrar la bella cultura que todos nosotros tenemos. To show the beautiful culture that we have. O las mejores comidas que tenemos. Or the best foods we have. Entonces, en respuesta a ese programa de Discovery, so in response to that Discovery Channel program, nace Colores Latinos TV.
Latin Colors was born. Y pueden buscarlo en YouTube, Colores Latinos TV. And you can find it on YouTube under Latin Colors PV. Si no ponen TV, le va a salir una cumbia colombiana. If not, you're going to get a Colombian channel. So you need to put TV. Okay. Y ese es número 1. Y número 2, solo para hacerlo más corto, también tuve el privilegio de, Colores Latinos TV, ya tenemos más de 10 años en el aire. Number 2, I also want to mention that we have a few years on the air. 10 years. 10 years. Y de hecho yo lo mando también aquí a Lynn. And I send it here to Lynn as well. Ahora estamos en 32 canales. Now we're in 32 channels. Cuando fui a tocar la puerta a muchos canales no latinos que yo conocía de hoy ya. Then when I started knocking on doors of channels not Spanish speaking, me decían, no tenemos hispanos, ¿dónde estamos ese programa? they would tell us, oh, we don't have Latin folks, we don't need that program. Pero como el contenido es tan profesional, But my content is so professional hemos ganado varios premios a nivel regional y nacional. that I have many awards, regional and national. Y esos canales que dijeron que no antes, And the channels that used to say no, me llamaron para que mandáramos el show. they called me so that I could send them the program. Para concluir, también tengo el privilegio de trabajar en Dana-Farber Cancer Institute. So to conclude, I have the privilege of being able to work at Dana-Farber Cancer Institute, donde educo y trabajo con mujeres con alto riesgo de cáncer o algún abnormal funding. where I educate and help women navigate who are at high risk of cancer. Y también he traído lo que he aprendido en Dana-Farber. And what I've learned at Dana-Farber, que es navegar, is to navigate. Lo he adaptado, traducido para ir a apoyar enfermeras y a Latinoamérica. Is adapting and translating to be able to support nurses and Latin America. Y hoy estamos capacitando 7 países en Latinoamérica. And now we're equipping 7 countries in Latin America. De lo que he aprendido acá, que ha sido muchísimo. From what I've learned here, which has been so much. Entonces, para concluir, So to conclude, es importante aprender inglés, por favor. it's important to learn English. Vayan despacio. Como digo, yo vi una película 4 veces. Take your time. Like I said, I watched a movie for 4 months. Ustedes tienen aquí Or 4 Magali, times. tienen esta comunidad, tienen esta hermandad que yo no tuve. And in this community, you have Magali, which is a resource that I didn't have. Y tienen a su colega que ella está diciendo que aprendió acá y ahora está conduciendo. And you have your colleague who came here as well, is now driver. Entonces, solo pónganle ganas, denle con toda la fe de Dios. So put the effort and have the faith in God. Realicen sus sueños. Realize your dreams. Pero también, si les da el tiempo, no se olviden de su comunidad. But also, if you have time, don't forget about your community. Y regresen a su comunidad. And return to your community. Para empoderar. To empower. Gracias. Wow, yo tenía que ir primero, porque ahora ¿qué yo voy a hacer con esto, no? What am I going to do with this? En vez de yo agrandarme, me gustaría I would like elevar y honrar to elevate and honor de María, ¿verdad? Y la M de María es madre, ¿verdad? the M of Maria, which is mother, right? Estoy aprendiendo, así es que vamos a ver si le puedo decir sobre una persona que para mí... I'm learning, so I want to make sure that I'm able to say it about somebody that to me, si no fuera por ella, yo no estuviera aquí. if it weren't for her, I would not be here. Y esa es mi madre. And that's my mom. ¿No? Mi madre es una mujer que no fue a la escuela. My mom is a woman who didn't go to school. No porque no quería. Not because she didn't want to. Porque tenía otros hermanos y hermanas y era una de 13. But because she was a sibling among 13. Entonces, como ella era una de las mayores, And tenía since she que was trabajar. one of the oldest, she had to work. Y mi mamá también era una mujer que le digo, ella siempre decía, antes muerta que sencilla. And my mother was the type of woman that would say, first dead before simple. Así es que le digo, mire, no me voy a quitar mi chaqueta porque lo que está de aquí atrás está un poquito, tengo mucho color abajo, pero... So I'm going to take off my jacket because I'm not a color, but... pero le digo que mi mamá no iba a la escuela porque ella no le gustaba ir con ropa vieja o con ropa que no estaba limpia. My mom wouldn't go to school because she didn't like to go with like simple or old clothes.
Así es que a mi mamá le dio la idea de venir a los Estados Unidos para superarse, como muchos de nosotros estamos haciendo. So my mother had the idea to come to the U.S. to be able to improve herself like many of us that come here. Desafortunadamente ella tuvo que ir a Puerto Rico primero. Unfortunately, she had to go to Puerto Rico first. Ella fue en una balsa y fue ahí indocumentada. And she went there undocumented. Ella pasó 10 años en Puerto Rico como una cocinera. She was there for 10 years as a cook. Y una ama de casa. And mother of a household. Entonces, esos 10 años que estaba ella en Puerto Rico, yo me quedé en la República Dominicana con mi hermana y mi hermano. And all the years that she was there in Puerto Rico, I was with my brother and sister in Dominican Republic. Así es que vamos a hablar de sacrificio. So let's talk about sacrifice. Las madres sí saben lo que es. Because mothers know what sacrifice is. Ahora, ella no sabe inglés todavía. Now she doesn't know English. Ella sí se casó, tuvo la oportunidad de venir aquí a los Estados Unidos, en la Florida. She had the opportunity to get married in Florida. Y cuando se mudó en la Florida, ella con su matrimonio se casó con un americano. And through her marriage, she got married to an American guy. Y con eso me pudo traer a mí y a mi hermana y mi hermano. And at that point, she was able to bring my brother and I here. Vinimos con documentos, aunque sí sé exactamente lo que es estar aquí sin documentos porque tengo familias. And we live with documentation, but I know what it's like to live undocumented because I have a lot of family. No solamente mi mamá, pero tengo otras familias que tienen la misma circunstancia. Not just my mother, but other family members that live through the same circumstance. Así es que cuando le dije, cuando empecé a hablar, le dije que cuando llegué aquí nada más tenía 10 años y no sabía hablar inglés. So when I arrived here, as I said, I was only 10 years old, I didn't speak English. Sí, entonces una de las cosas que mi mamá siempre me decía cuando era pequeña, One of the things that my mother always told me, que nunca entendí y ahora estoy tratando de entender. is something that I never understood and now I'm trying to understand. Ella siempre me decía, Jennifer, tú tienes que ser mejor, tienes que superar. She would say, Jennifer, you need to be better, you need to improve. Y yo viendo en la mesa que teníamos arroz, habichuela y carne, ¿no? And seeing on the table where we had our food, Y yo digo, pero estamos bien, ¿no? Tenemos una casa, tengo arroz, habichuela y carne y estoy en la escuela, ¿no? I would say, but we're okay, we have food at home and we have a home to live in. Lo que mi mamá estaba diciendo, a lo que ella trabajaba en sus 2 trabajos. But what my mom was telling me, because she was a woman who was working 2 jobs, Ella trabajó en los hoteles limpiándolo durante el día y en la noche limpiaba oficinas. she would do housekeeping in hotels and then at night in offices. Mi trabajo en la casa era preparar la comida para que cuando ella llegaba del trabajo número 1, My work at home would be to prepare the food so that when my mom got home, ella podía comer para irse a su segundo trabajo. she could eat so that she could go to her second job. Ahora, lo que mi mamá estaba diciendo era What my mom was saying was, que me educara. Edúcate, porque Educate yourself. eso es la única cosa que nadie te puede quitar. because that's the only thing no one can take away from you. Con tu educación, tú puedes volar, me decía. Through your education, you're going to be able to fly, she would tell Y me. eso era algo que ella nunca tuvo la oportunidad de hacer. That's something that she wasn't able to do. Yo empecé a ir a la escuela, empecé a aprender el inglés. I went to school, learned English, Y como muchas familias latinas, yo like many fui Latin families. la traductora, como lo es él, de la familia. Like translators, I was a translator of my family. Yo iba a los doctores con ella, I would iba go to a the doctor los with doctores her. que tenía que ir, le leía las cartas que llegaban a la casa, ¿no? I would translate appointments and even letters that would come home. Y ahí empecé a entender la importancia de no solamente la educación, pero también el inglés y la cultura de aquí de los Estados Unidos. And I started to learn the importance also of the culture here in the U.S. Entonces, cada vez que yo reflecto, And every time I reflexiono, mira, voy a venir aquí para aprender el español. I'm going to come here to learn Spanish. Cada vez que yo reflexiono en lo que estoy haciendo ahora como Each time I profesional, reflect on what I'm doing today, yo siempre pienso en mi mamá todavía está viva, vive en la Florida. I think of my mother who still lives in Florida. Y siempre me acuerdo en los trabajos que ella tuvo que hacer y los esfuerzos que tuvo que pasar And I think of the jobs that she had to do and the efforts that she had to do para que yo sea la mujer que soy ahora. so that I could be the woman that I am today. Gracias a ella yo tengo 4 títulos universitarios. Thanks to her, I have 4 university titles. Ahora las personas aquí me llaman doctora y se impresionan cuando ven a una mujer como yo. And they call me a doctor and they're impressed when they see a woman like myself. Porque muchas veces mujeres como yo, Because women, often like me, aquí estereotípicamente no tenemos ese título. the stereotype is that we don't have that title. Una de las cosas que sí siempre me
me esforcé, o enforce, or Something that I always enforce in that word. Fue, yo siempre luché y peleé para que cuando yo llegara a ser una adulta, decía, yo quería, en inglés lo decía, yo quería ser undeniable. I always fought to know that when I became an adult, I would be a person that's undeniable. Yo no quiero o no quería y todavía aspiro a eso. Perdón, undeniable is no ser negada o rechazada. Entonces, con mi educación, con mis 4 títulos, So through my education of 4 titles, yo quería aspirar a tener posiciones en las cuales yo podría ayudar a personas como mi mamá y como yo. I aspire to have positions where I can help people just like my mother and myself. Y ahora mismo estoy en una posición que gracias a mi estudio, gracias a mi experiencia y mi esfuerzo, And now I have a position that thanks to my effort, my studying, and all that I've done, no puedo ser negada, I could not be rejected. ¿no? Y eso fue lo que la educación me dio a mí. And that's what education gave me. Pero les voy a decir a ustedes que si no fuese por el esfuerzo de mi mamá, But I'm going to tell you that if it weren't for the efforts of my mother, los 2 trabajos que ella tuvo, the 2 jobs that she had, la vergüenza que tuvo que pasar, the shame that she had to go through, todo lo que tuvo que tolerar a las personas de aquí americanas y también a nosotros también, los latinos. all the things that she had to tolerate from not just American folks, but also even us Latino folks, Yo no estuviera aquí, I would not be here. ¿no? Así es que en vez de agradecerme a mí misma, And so instead of making a greater emphasis on myself, le quiero dar el honor y quiero darle la bendición a mi mamá. Que se I want llama to give the honor and the blessing to my mother. Ella se llama Minerva Her name is Minerva. Neal. Y ese es el inglés, ese apellido es del esposo de ella que era americano. And that last name is her husband. Ok. Bueno, para hacer respetar los tiempos. Very well to respect the time. Dijimos es 1 hora. You said it's an hour. Y pues muchísimas gracias por estas historias, ¿no? Y un poco me identifico con la doctora Jennifer. Thank you very much for your stories. I identify myself with Dr. Jennifer. Porque yo vine hace 25 años. I came 25 years a hacer ago mi doctorado en my Southern doctorate New Hampshire University. in the state of New Hampshire University. Y la primera semana yo andaba buscando mi salón. And the first week that I was looking for my Y hace classroom, 25 años en New Hampshire no había latinos. 25 years ago when there was no Latinos mi doctorado. to do my doctorate. Y yo buscaba el salón y una secretaria blanca. And looking for my classroom, a secretary that was Grita de white. aquí como hasta medio pasillo. Oh, Y wow, me no. dice en inglés, ¿no? ¿Qué haces buscando allá? And she told me in El English, cuarto de la limpieza está acá. what are you looking for? The janitor's room is over here. Y yo la miré porque yo siempre, para mí el valor es que soy la hija de Dios, ¿no? No me importa. And I looked at her because my Pero value is that I'm mi a daughter of profesora, God. que estaba buscándonos, porque habíamos cambiado salón, But I was impressed because they were looking for us because we ella had se options. paró y le dijo, tú tienes que pedir disculpas. And that person told her, you need to ask Ella es una her candidata a an doctora. apology because she's a candidate for a doctorate degree. Y eso siempre lo cuento a mis alumnos, ¿no? And I always tell my para students decirles, no dejemos que nadie nos ponga etiquetas. Don't let anybody put labels on you. Tú, el cielo es el límite. You are Y the no one importa el color de tu piel, ¿no? Tu acento, como Your color of María, skin. siempre vamos a tener un acento. Our accent as we have. Porque si tú crees en ti misma, y es lo que digo también a todas las mujeres, Because if you believe in yourself, as we tell many women, puede llegar a las estrellas. you can reach the stars. Entonces, muchísimas gracias a ustedes por esas historias que aquí todas las alumnas de ESL. So thank you very much for all our students of No ESL. cabían, no habíamos ellas, pero bueno. You could have more, but we have no Porque seats. aquí, cuando llegaron temprano, Because they arrived here early, estábamos ensayando con la canción del alfabeto en inglés. we were practicing the ABC alphabet song. Porque yo les digo, cuando enseño ESL, les digo inglés, les digo mala noticia Because y when buena I teach noticia. I say good news and bad news. La mala noticia, The bad news siempre is- tienen la mala noticia primero. Les digo, la pronunciación del inglés es un reto. The pronunciation of English is a challenge. Y no digan es difícil porque el cerebro graba eso y entonces te bloquea. And don't say it's difficult because the brain will adapt to that and it'll block you. Entonces, ese es el reto. So that's a challenge. Y la buena noticia, The good news que la gramática en inglés, pan comido. is that English grammar is Súper easy. very, very easy.
Cuando enseño español a los americanos, les digo, buena noticia. When I teach Spanish, I tell American folks, La gramática en español es un reto. Y el opuesto. Y la pronunciación en español, and vice versa. pan comido. Súper pan. Entonces, por eso me encanta. Aquí estamos, no solamente las mujeres, todos los viernes. And so we're here all of the women every Friday. De las 3:30 a las 6:30. From 3:30 to 6:30. Vienen con sus niños. They come with their children. Tenemos acá otro ambiente. We have another atmosphere here. Donde los niños se hacen es un club de lectura. Where the children have a lecture club. Y entonces ahí las mamás están aquí concentradas estudiando. And the mothers are here focused studying. Y tienen examen todos los viernes. They have exams every Friday. Y después de la clase de inglés, media hora de escuela de padres. And after English class, 30 minutes later, it's a class for fathers. Porque ellas no saben cómo funciona el sistema educativo en este país. Because they don't know how the education program works in this country. No saben qué es un GPA. They don't know what a GPA means. No saben que para ir a la universidad tienen que los hijos estudiar desde el grado 9 porque hasta el 12 tienen que tener ese promedio general. No saben. They don't know that they need to have that education from 9 to 12th grade. Ellas no saben que sus hijos en middle school, yo enseño grado 8. I teach 8th grade and they don't know that their kids in middle school. Que los maestros del grado 8 somos los que recomendamos, por eso estoy en grado 8, porque ahí empieza el camino a la universidad. That we are the teachers that recommend folks, and that's why we recomendamos si sus hijos van a tomar clases de honores o regular en la high school. We determine if your kids are going to take honors classes or not in high school. Ellas no saben que los que toman honors class, they don't know that those that take honors classes son los únicos que pueden tomar las clases que se llaman AP. Or those that can take classes that are called AP. Que son clases de universidad en high school. That are university classes in high school. Entonces la información que aquí les damos es súper importante. So the information we give them here is highly important. Es una formación integral, no solamente en inglés, sino escuela de padres, educación. It's a way of integrating not just English but also parent classes and other forms of classes. Y también clases de costura que tienen los sábados, para que pasen la ropa a los hijos. And also to be able to have clothes for their children on Saturdays. Bueno, y antes de despedirme quiero invitar aquí a nuestro amigo, nuestro Sean Reed, que es de la escuela, él es uno de los representantes del comité escolar de Lynn. Before we close, I just want to give the time to our friend Sean Reed, who is a representative and a member of the educational committee in Lynn. Yes. I guess I'm good. Yeah. Hi, everybody. Hola a todos. I feel like I've seen everyone here just last week. Pero siento como que vi a todos la última semana aquí. But anytime Magali asks me to do it, right? Pero siempre que me dice Magali lo hacemos, ¿verdad? And as I said last time, I was saying my name's Sean Reed. I'm on the school committee. Como les dije, mi nombre es Sean Reed. Yo soy parte del comité escolar. You know, all the time we're fighting for a lot of the same priorities that Magali's fighting for. Siempre estamos luchando muchas veces con las mismas prioridades que tiene Magali. To ensure that everyone has a fair chance to learn the language and learn all the different subject areas that there are. Para asegurar que todos tienen las mismas oportunidades de aprender lenguaje en inglés y otros temas que hay. And really just meeting people where they're at regardless of their situation. Y conocer a personas donde están, no importando la circunstancia o situación que tienen. I'm also now running for a state representative to represent Lynn. Ahora estoy corriendo para el representativo estatal para representar a Lynn. At the State House. En la casa estatal. After our good friend Peter Capano was no longer running. Después de que nuestro gran amigo Peter Capano ya no está corriendo. And at the State House, I want to fight for a lot of the same educational priorities. Y en la casa estatal quiero correr también para luchar por las prioridades educativas. But also making sure that people have a fair shot at housing. Pero que todos tengan una oportunidad igual de vivienda. Transportation, of course, as Magali said, transportation. Transportación también. And just tackling all the different crises that we're facing right now as a city and a state. Y luchando todas las batallas que estamos viendo aquí en la ciudad y en el estado. The violence, the mental health, la violencia, la salud and mental, the substance use. Y el uso de sustancias. But thank you all so much, and I appreciate the floor as always. Gracias a todos y gracias por darme el tiempo, Magali. Solamente un minuto para despedirse y su mensaje final a las mujeres. Very well, for me, we'll say farewell to all women. Ahora me toca a mí. Le voy a decir que primeramente, first, I want to say, es un privilegio ser latina.
It's a privilege. Sorry, can you repeat that one more time? Es un privilegio ser latina. It's a privilege being Latina. Para mí. For me. Porque tenemos el sazón perfecto. Because we have the perfect seasoning. Y no estoy hablando solamente de comida. And I'm not just talking about food. Tenemos el corazón bien amplio y abierto para We have poder a amar. great and open heart to love. Como nosotras solamente sabemos hacer. As only we know how to. Pero también tenemos esa fuerza luchadora. But we also have that strength to fight. Para pelear no solamente por nosotras mismas, To sino fight. también por nuestra familia. Not just for ourselves, but also to fight for our family. Así es que si le puedo dar algún aliento en cómo poder navegar, ¿no? Este sistema o esta ciudad. So if I could give you a word to be able Estados to navigate the system, not just in this place, but also in the U.S. Continúen peleando. Continue fighting. Eso es lo único que podemos hacer aquí. Si no se pelea, Because here, if we don't fight, si no se abre la boca, if we don't open our mouth, aquí no se come, nothing happens. ¿verdad? Únanse, ayúdense a sí mismas. Be united, help each other. Porque cuando salimos de fuera de este building, Because when we leave this building, estamos muchas veces solas. often we're alone. Así es que si ustedes pueden darle un abrazo, So if un you can, aliento give a hug to a neighbor. A otra mujer que está luchando como lo estás haciendo tú. To another woman that's fighting just like you are. Siempre coja esa oportunidad, porque usted nunca sabe lo que ella está confrontando. Always with that opportunity, because you never know what she might be going through. Espero que yo pueda ser una de esas mujeres para usted. I hope that I can be one of those women for you. Gracias por estar aquí y sigan luchando. Thank you for being here and continue to fight. Pues lo que yo puedo decirles es que Very well. What I can tell all of you, ya hicieron el sacrificio de dejar su país, ¿verdad? you've done the sacrifice to come here to this country. Familia, Family, cultura, culture, comida, food. right? Ya estamos acá. We're here. Estamos en el barco. We're in this place. Y tienen esta comunidad, esta hermandad, como le llaman, And you have this beautiful community now. con líderes como Magali y otras colegas With leaders like Magali and among others que les pueden orientar. that can orient you. No están solas. You are not alone. Entonces, hoy es un buen momento para estar en Massachusetts. So now it's a great moment to be in Hay Massachusetts. muchas oportunidades en el estado. Very great opportunities in the state. Puedo decirles, yo trabajo a nivel nacional y federal, I can tell you, I'm working at a local, state, and national level cuestiones de salud in the systems of health y educación. and education. Y puedo decir que Massachusetts es el mejor estado. And I can tell you that Massachusetts is the best one. Ahora mismo hay oportunidades en los community college para sacar a algún asociado, algún técnico. Right now, there's opportunities in community colleges to be able to take out a vocation or associates. Las personas que califican pueden incluso tener licencia para manejar. Those that qualify can even have a driver's license. Tienen estas clases aquí con Magali que, como ella mencionó, no solo es el inglés, sino que es una cuestión integral. You have opportunities here with Magali, not just with English, but also to be able to get integrated. Entonces ustedes tienen todas las herramientas para tener éxito. So you have all the tools to do so. Y no se olviden nunca de dónde vienen. And never forget the very good. Por favor, nunca. Please. Y cuando puedan, regresen a sus comunidades y devuelvan. And when you can, go back to your communities and give back. Porque Magali vino, todas las colegas que están acá han venido y ellas han regresado a la comunidad. Because Magali came and has also returned, like many women have, to their country. Recordemos que yo lo que siempre he pensado es que yo vengo aquí, estoy aquí para servir. Let's remember, just like I do, that I am here to serve. Y si les puedo servir en algo, estoy a la orden. And if I can serve you in any way, I'm here to serve. Ya se mencionaron un par de veces la palabra sacrificio y se mencionó también oportunidades. We mentioned sacrifice. We mentioned the word opportunity as well. Realmente no tienen que ser palabras negativas, And truly, they don't have to be negative words. sino que esas palabras tienen una recompensa. But those words have a compensation. Pero si haz las cosas que ya tienes al alcance. But if you do the things that are at your reach, Antes, cuando yo era más pequeñita, before when I was younger,
Mi mamá y mi abuela son señoras de su casa, no trabajaron afuera. My mother and grandmother are women of a household. They didn't work outside. Y parte de la lucha de uno vivir en este país And part of the challenge of living in this country es que hay que romper ciertos moldes. is that we need to break certain molds. Si yo que soy de aquí If I, being from here, y pasé muchas luchas and went through many battles simplemente porque como me veo, simply because of how I look, ustedes también lo pueden hacer. you can also do it. Nosotros los latinos, latinas, tenemos una ventaja. Us as Latinos or Latinas, we have a great advantage. Tenemos dos vidas. We have two lives. La vida de nuestro país, The life of our country, que es los tiempos viejos como muchos recordamos. that is those old times we all remember, La vida más sencilla, a simple life, la vida más saludable. a healthier life. Y aquí aprendemos And here we learn a través de, vamos a decir, la ciencia, the science, as we say, cómo coger ese molde del pasado y recrear algo nuevo y how to take diferente. the mold from our past and create something new. Uno puede ser sencillo y traer su cultura We can be simple and bring our culture, y también hacer lo que uno se le dé la buena y feliz gana en ese and país. do whatever is our good and happy will in this place. Lo digo así porque muchas veces I say it this way because many times no miramos más allá del espejo we don't see beyond the mirror, y tienes que romper ese espejo. and you need to break that mirror. Si no lo rompen, nunca van a salir de cierto ciclo. If you don't shatter it, you'll never go beyond that cycle. No van a romper el molde You'll never break the mold, y puedas alcanzar algún día lo que realmente te hace feliz en el corazón. and reach that which will truly make you happy in your heart, Que eso es darle honor which is to give honor a las mujeres antes de nosotras. the women before us, Eso me lo enseñó ella. Y a las familias que también vinieron con una lucha. and to those that are coming with that challenge. Entonces nosotros tenemos un deber So we have a great responsibility de superarnos y mejorarnos. to improve and become better. Muchas gracias. Thank you. Mi sugerencia. ¿Viste? ¿Te gusta, no? Ahí está. En realidad, Truly, no hay mucho que yo sé que casi todas de ustedes tienen en sus pensamientos there's not much that you guys already have in mind que tenemos que avanzar. that we need to Esa advance. es la razón por la que estamos aquí. That is why we are here. Y tenemos que usar cualquier recurso que esté disponible And we need to use any resource that's available para avanzar. Para ser ejemplo to advance. como inmigrante. It should be an example as an immigrant. Como madre. Ser As a mother. ejemplo para nuestra familia, como dije antes. And for our family. Las cosas aquí en Massachusetts, pero en esta ciudad de Lynn, cada día están un poquito avanzando mejor para nosotros. Things in Massachusetts, even here in Lynn, are advancing and becoming to a benefit for us even more. Yo soy la más vieja sentada aquí, le puedo decir que I'm no older here, tenía sitting here. Google cuando yo vine aquí. But I was in a group Google no when I existía, señores. The group didn't Aquí even todo el exist. mundo tiene teléfono celular, Here, we all have cell phones. que son inteligentes. Y They're te pueden intelligent. traducir a ti y decirte cómo se pronuncia la They can cosa. translate for you Hay and tell you how to programas pronounce. ahora que son también Duolingo. que There are tú puedes programs that are aprender. bilingual. Hay tantas cosas que, aparte de lo que Magali está haciendo, o Pathways y otros programas, And hay despite what mucha programs like tecnología. Magalis and Pathways are doing, there's many technological programs. Porque lo que venimos aquí fue avanzar, a romper el círculo de pobreza. Because we're going to advance and break that cycle of poverty. Y queremos, y eso solo se rompe a través de la educación. And that will happen through education. Magali hace algo bien tremendo y es acerca de ponernos nosotros a la expectativa de nuestros hijos. Magali does great things, and that's to put us through the perspective of our Eso children. yo no lo sabía cuando yo vine aquí. I didn't know that when I came here. Acerca de que tenían que ser los estudiantes o honor students, ya yo lo sé porque tengo nietos. In terms of having kids and honors kids, but I know this now that I have grandkids. Pero no lo sabía antes. But I didn't know it before. Entonces nosotros ahora sí sabemos que cuando llegamos a la casa, So now we know that when we la get escuela home, nos llama. the school calls us,
Pero muchas veces, ¿quién coge la llamada primero? But often who picks up the call? Los hijos. The children. Entonces ustedes no saben lo que le dejaron una llamada. Y los hijos, eso pasaba antes cuando no había celular. And that used to happen before when there was no cell phone. Porque siempre llamaban, pero Because they would always call. Pero no había celular, era el teléfono en la casa. Los hijos. Llegaba una carta de la escuela. If a letter came through the mail, para decirte las notas. To give you the grades. ¿Quién la cogía primero? Mis hijos. Who took them first? Porque Kids. yo estaba trabajando. Because they were working. La lucha que tenemos ahora y siempre hay dos trabajos para los inmigrantes. And now the battle we have that is one or two even for immigrants. Porque uno no es suficiente. Because one is not sufficient. Todavía yo tengo a mis 70 y pico de años estoy trabajando part-time. I'm still over 60 and I'm working part-time. Que no es suficiente. But it's not enough. Especialmente, todavía sabemos inglés, la economía es tan mala que sí, y tenemos que mantener dos familias. And though we know English, señores, la educación es la clave, unirse, education is envolverse, the goal, and to be able to unite. Solo no hacemos nada, como dijimos, solo no hacemos Although nada. we do nothing, tenemos estos políticos que están corriendo, se están postulando, we have our politicians that are posturing themselves forward, control de todo lo que hacemos nosotros. that will have control of all things that we Tienen do. control de todo. Of all Hagan things. el favor de involucrarse en la política. Get involved in politics. Porque ellos tienen el control de todo. Because they have control of all things over us. Hasta el momento en que ponemos la basura, To the point that we throw away our trash, ellos son los que tienen control. they have control. ¿A qué hora tenemos que sacarla y a qué hora tenemos que entrar? At what time we throw it away and put it away. Si no quieren poner una multa el día que ellos les dé la gana, nos ponen si la ponemos, si nos dilatamos. Pero ellos tienen el control. They can't do it, Ellos but tienen they el have control control. hasta They de have decidir, control. como mujeres, si podemos, tienen control de nuestro cuerpo. To decide whether or not, as women, we have control of our bodies. Que la mayoría de esos son hombres. I know that many of them are Eso es men. lo triste. It's sad. Tenemos que, y dejaría yo de ser política And I would not be a political para no person mencionar eso. to not mention that. Los políticos tienen nuestra vida, controlan nuestra vida aquí. They control our lives here. Y nos deciden qué podemos hacer con nuestro cuerpo, They decide what we can do with our no bodies, sabiendo que nosotros podemos decidir con nuestros dones. not knowing that we can choose with our Entonces, gifts. porque tenemos la capacidad. Because we have the No capacity. tenemos por qué dejar que por esos políticos y por eso tenemos que ser parte And we de don't have to esa let- gente we have que to be quieren participants controlarnos. of Tenemos what que estar we take sentados control. también en esta mesa tomando To decisiones. sit at that table and be able to make decisions. Y eso lo vamos a hacer And that we're going to do it, preparándonos primero con el inglés preparing us y al mismo tiempo involucrándonos and involving en lo que está ourselves as pasando en well nuestra comunidad. for our community. Bueno, yo pues no tengo mucho que decirle, ya se dijo todo. I don't have much to say, but everything was said. El único consejo para mis But the only compañeras advice that I have for my colleagues, es que hay que seguir estudiando, hay que let's echarle continue ganas, studying, let's continue putting the effort, hay que sacrificar. let's sacrifice. No hay excusa, tenemos There's- guardería hasta para los niños. There's no excuse, there's even daycare here for our kids. Y la base está no venir solamente los viernes aquí, sino que hay que hacerlo en la casa también. And it's not just coming here and doing it on Fridays, it's also doing it at home. Como dijo ella, hay que ver las películas en inglés, hay que traducirlas. As our friend said here, let's watch movies and even translate them. Así que a echarle ganas. So let's put in the effort. Muchas gracias a todos. Hay una preparar, las mujeres hicieron algo, así que están invitados para compartir algo. Thank you very much. All women prepared to Gracias, take. gracias por estar aquí. Thank you for being with us. Y tenemos un programa, Las Marías, se llama Entre Marías. And we have a program called Among Marias.